98. Salmo 98, recordemos que los salmos están en el medio de la Biblia. Buscamos el capítulo 90 y el verso 8. Dice así la palabra de Dios: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Un texto precioso que nos habla de muchas cosas, ¿no? De la obra preciosa de Dios, y que, como dice aquí, pusiste nuestras maldades delante de ti. La obra de Dios, de ponerme a mí delante de Él, y de ponernos a nosotros delante de Él. Este es un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que venimos, y esa es la idea por la cual tenemos que venir a la casa de Dios, de tener un encuentro con nuestro Dios. Reunión de oración y tener un encuentro con el Señor para orar. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Ah, muy bien. Ya el Señor indica no solo que nos pone delante de Él, sino que arroja luz sobre nuestra vida. Y entender, junto con esto, de que somos pecadores. Pusiste nuestras maldades delante de ti. La obra redentora en este texto. La obra de redención, de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice todos nuestros yerros a la luz de tu rostro. Habla de luz, porque Dios es un Dios de luz. Y que da luz sobre la oscuridad y sobre las tinieblas. En estos tiempos donde socialmente vivimos una manera acelerada, de la vida va rápido y la sociedad también, y en un ámbito, la misma gente que no es cristiana dice que la moral ha cambiado, apela a eso, y también estamos en una sociedad tan corrupta en todos los sentidos. No estoy hablando de política, no se habla en la iglesia de política. Pero sí podemos hablar de cómo el corazón delante de Dios, que resiste a Dios, está siempre corriendo hacia el mal. Y tiempos de corrupción en lo moral. Donde hoy día, todo lo que se hace y lo que se diga es bueno. Todo. Y hay algo por hacer, hagámoslo. Ah, no, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Pero fíjate, estás equivocado. ¿Ah? Y se empieza a quebrar lo que era antes recto, pasó a tener una pequeña desviación. Claro, comienza con algo pequeño, no va a ser con algo grueso. Empieza con una pequeña desviación, una mayor desviación, una desviación, y los grados se movían. Y así toma otro rumbo y otro camino. Lo que era moral, hoy día la moral ha cambiado muchísimo. Me acordaba hoy sobre algo que había escuchado, leído hace un tiempo atrás, sobre la época del 70, al final del 70, en esa época había un actor muy famoso, Luis Sandrini, que a propósito tenía una casa acá en Necochea. Él filmó una película, el cual, una situación marital, el cual él termina distanciándose del hogar. Bueno, como en todas las películas que andan, uno se entera que cambian los finales y demás, bueno, acá en Argentina, el final que tuvo fue que él volvió y abrazó a su mujer. Pero no así se vendió en el mercado comercial afuera del país. Dieron otro final, lo cual nos enteramos porque, como ahora nos estamos enterando, vendieron sobre que se divorciaron. Tiempos de corrupción, donde la moral va cambiando, donde en esa época, si recordamos, quienes gobernaban era la época militar, ¿cierto? Tenían una tragedia, pero había una tradición
Ahora hay leyes sociales que se han, digamos, aceptado hoy día, pero ya en Europa ya fueron aceptadas en el 2008. Estas leyes que permiten a la mujer una situación con su cuerpo. La moral cambia, pero ¿qué nosotros, como hijos de Dios, cuánta luz tenemos? ¿En qué punto estamos parados para poder mirar para atrás si en algo puedo estar desviado? O puedo haber, sin mala intención, haberme desviado. Dice el texto, pusiste nuestras maldades delante de ti. ¿Cuánta maldad hay en mi corazón? ¿Cuántos pecados? Y el problema acá con esto, y el pensamiento que quería subrayar, que vamos a continuar luego con algún texto, es la conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? Ser consciente, bueno, tener razón, tener una luz para poder discernir. Sí, toda persona que nace ya lo tiene, el ser humano conoce entre el bien y el mal. Puede elegir entre el bien y el mal. A diferencia del cristiano, que un poco más, por tener el Espíritu de Dios, el momento que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, que abrimos la puerta a nuestro corazón, que entendemos de que Dios nos llama, que entreguemos nuestra vida a Él para salvación, el Señor nos da el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el Señor pone las leyes, como dicen Hebreos, leyes distintas, una moral, una ética, que tiene que acompañar nuestra vida como cristianos. Palabras que no se usan, claro, no se usan, no estamos acostumbrados, pero acompañan y dan forma a mi vida y a tu vida como hijo de Dios. Texto para continuar, en Efesios, vamos directamente, porque ahora va a San Juan 8, pasaje muy conocido, San Juan 8, Nuevo Testamento, hoja 113, Biblias clásicas, dice, y Jesús, en el verso 1 al 11, hay una temática preciosa que quería traer a esta hora. Dice, y Jesús se fue, San Juan 8.1, y Jesús se fue al Monte de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentóse él, y dice, los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, diciendo, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Mucho para poder detalle del texto a texto, hablar, ¿no es cierto? Dónde durmió el Señor Jesús, porque en el último texto del O7:53 dice que fuese cada uno a su casa, todos tenían casa, ahí en Jerusalén, el Señor no tenía lugar, y él se fue al Monte de las Olivas. Después dice que hacia la mañana él se iba, volvía, ¿no es cierto?, y le hablaba al pueblo y les enseñaba. Pero ahí está, lo que siempre se ha intentado, el diablo ha tratado de hacer, y la maldad del hombre, y la astucia maliciosa de querer engatusar al Señor para levantarle el dedo. Y dícele, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Una diferencia entre fornicación y adulterio, que la fornicación es un hecho, una relación íntima, pero fuera del matrimonio, y el adulterio habla que ha sido alguien que estaba casado. Según la ley mosaica, por eso dice en el 5, en la ley Moisés, nos mandó a apedrear a los tales. Tú pues, ¿qué dices? Y ahí está la astucia. ¿Y tú qué dices? Y ahí estuvo la obra maligna para poder querer hacer errar al Señor Jesús. Y Señor, el Jesús que conoce
todas las cosas, y que conoce los corazones y las intenciones. La ley de Moisés detalla, seguir resumiendo, aunque no es el tema que voy a tocar, en el hecho de que el tal pecado se apedreaba, como si era el castigo de los judíos, era matar a las personas apedreándolos, matándolos a piedras. Pero aquí llevaron a la mujer y el varón, ¿dónde estaba? Detalle para seguir hablando, ¿no? Entonces, agarraron solamente a una de las personas, de esos dos, a la mujer. Vamos a seguir porque lo que continúa es lo que también me gustaría aposarme. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Claro, lo que estamos mencionando, porque la palabra así lo dice, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Grandes opiniones se han dado con esto. ¿Por qué? Porque la curiosidad está en la esencia del ser humano. Entonces, ¿qué estaría escribiendo el Señor Jesús? Y algunos opinan esto, otros opinan lo otro. Pero la palabra de Dios no dice nada. Por consiguiente, toda opinión son personales, pero no son bíblicas. Gran situación entre las opiniones personales y lo bíblico. Aquí dice, escribía en tierra en el dedo. No decía nada, así que no hay que decir nada. Y como perseverasen, preguntándole, enderezóse, o sea, se paró, o se inclinó, no se paró, se inclinó, enderezóse, díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Una frase que es muy conocida en la calle, social, ¿no? Hablas con cualquiera y dices, sí, que tire la piedra primero, ¿sí? ¿Quién fue? Claro, ¿no es cierto? Es social, es una palabra. O sea que ha trascendido no solo las escrituras, sino el común de la gente. Pero perdemos de otros preciosos detalles. Dice, el que esté sin vosotros pecado. Acá vemos también la obra de Dios, con una respuesta justa. ¿Cuánto me falta, o también comparto, cuánto nos falta tal vez a veces tener una respuesta justa frente a una persona que no conoce al Señor? Entonces, bueno, ahí es un detalle a lo personal, decir, bueno, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame dependencia de tu espíritu para poder responder con toda gracia, sazonada con sal, como dice en otro texto, ¿no? Sazonada del espíritu. Y dice, arroje contra ella la piedra primero. Volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hablemos de pecados. La mujer cometió un pecado, que bíblicamente tenía su juicio. Sin duda que si estos escribas, que eran los escribientes de las escrituras y demás, y fariseos que trataban de obrar, como dice, de tentar en el 6 al Señor Jesús, si hacía una cosa, iba a ser juzgado y poder denunciado delante de los romanos como alguien que estaba haciendo juicio. Y si no lo hacía, era que no cumplía la ley de Moisés. Acá vemos el poder de Dios, quien conoce los corazones, y que señaló en lo íntimo, en lo personal, tocó las conciencias, en un lugar donde nadie ve, que es lo íntimo, donde el Señor arrojó luz, donde había oscuridad, donde no las confesamos en público, en lo privado, no en público. Es así que ahí estuvo la obra del Señor Jesús, diciendo, redargüidos de pecado. Señor, de la conciencia. El Señor tocó. ¿Qué conciencia? ¿Qué es conciencia? Según el diccionario, habla como igual algo moral. Por eso pelea la moral. Facultad interior, en resumido, ¿no? Facultad interior de juzgar pensamientos, palabras, acciones
Eso es lo que dice el diccionario. No está tan lejos de lo que realmente es la conciencia, ¿no? Hay mucho más. Alguien decía, pero podemos hacer una tesis, podemos hacer casi un libro de lo que sería la conciencia. Pero hablemos rápido. La conciencia es aquello que nos señala lo que estamos haciendo mal. Pero cuanto más la obra de Dios, que ahí ya nos muestra, Dios nos está mostrando. Y le mostró a estas personas en lo personal, en lo íntimo. Voy a avanzar en el texto. Me quedé en el 9. Dice, oyendo pues ellos redarguidos de la conciencia. Salióse uno a otro, comenzando desde el más joven hasta el postrero. El Señor no lo juzgó, pero le mostró el pecado. Y sin duda es así. Nosotros tenemos pecados, los cuales el Señor conoce, y nosotros tenemos, como dice la Escritura, tenemos que confesarlos y apartarlos. ¿Sí? Pero acá esta mujer se estaba encontrando con Cristo. Y es el hecho precioso de este primer encuentro con el Señor Jesús. Como también nosotros en algún momento, hablando de los que nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesucristo, este primer encuentro personal, que esto habla, un encuentro personal con el Señor. También lo tuvieron aquellos que la trajeron y la señalaron. El Señor también le habló personalmente a cada uno de ellos y le mostró. Dice, oyendo pues ellos, redarguidos de la conciencia, se fueron de los mayores hasta los más pequeños, más jóvenes, postreros. Quedóse solo, no quedó nadie, eso está diciendo. Dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué escenario? Un escenario, primero hay que ponerse en ese tumulto donde el Señor estaba enseñando tranquilo y empieza la gente a hacer ruido y vienen gritando y arrastrando a la mujer, como era costumbre, con maltratos, y la pusieron allí. Y ahora pasó todo esto, que el Señor alumbró los corazones, la mujer también, pero quedó solo él y la mujer. El 10 dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios, quien tiene el poder de perdonar pecados. Solamente Dios es el que perdona pecados. Todos somos pecadores. Pero hay un encuentro primero con nuestro Señor. Y ahí está la obra de la justificación, la obra redentora. Y que cuando nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambia. Pasa a ser distinto. Y cuando entendemos que somos pecadores, está acompañado con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento está acompañado con el cambio. Porque cuando uno se arrepiente, tiene que cambiar. Cuando no hay cambios, ¿cuán genuino puede ser el arrepentimiento? Lo podemos poner en pregunta. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento para que haya un cambio. Y que vean, un cambio de corazón, pues el arrepentimiento tiene un cambio de corazón, tiene un cambio de conducta. Dejar las tinieblas, cosa que estamos hablando. Dejar lo que es toda clase de pecado. Esto es la persona que no conoció a Cristo. La persona que conoció a Cristo y hemos sido limpiados ya con su preciosa sangre. Pasamos a ser hijos de Dios. Ya nuestra vida ya es distinta. Ya tenemos un compromiso con Dios. Y que nuestro cambio se va a mostrar siempre. Pero tenemos que tener el cambio. Y que tenemos que cambiar cada día. Y vienen pecados y vienen tentaciones. Y tenemos que resistir. Y vamos a tener luchas, vamos a tener distintas clases de pecados. Pero tenemos que huir, tenemos que fortalecernos. Y tenemos que elegir al Señor.
para que tener la victoria. Podemos caer, podemos caer. Estamos sujetos todos a las mismas pasiones. Algunos de esta clase de pasiones, algunos otros a esta otra clase de pasiones. Pero tenemos que buscar la victoria en Cristo. Y huir. Y ya siendo hijos de Dios, podemos huir del pecado. La justificación es la obra salvadora. Luego viene la santidad. ¿Por qué tenemos que hablar de la santidad? Sin duda, porque acompaña la vida del cristiano. Más para aquellos que quieren servir. No se puede servir si no hay santidad. Todo lo que se haga fuera del marco bíblico no es de Dios. El otro día no puedo sacarme en la cabeza una imagen que vi ya hace como 10 días, una Biblia, una foto en los medios sociales, una Biblia y otro libro con el mismo color y con la misma escritura, otro libro a la misma altura que la Biblia. Un libro de tal persona. Es así que muchas veces hay tanta confusión, tanta corrupción, la moral, todo tan cambiado, que ponemos cosas a la altura de la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es la que nos rige, la que nos guía, la que nos acompaña, es la lumbrera, ¿no es cierto? Seguimos, dejando las tinieblas, el arrepentimiento que hace, tenemos que dejar las tinieblas y toda clase de pecado. Es una ruptura con nuestra vida de pecado. Es así que esta mujer tuvo una ruptura con el pecado, porque luego siguió al Señor Jesús. ¿Qué no? Nosotros también tenemos que seguir al Señor Jesús y tenemos que tener una ruptura con el pecado. Y en el arrepentimiento tiene que haber un cambio. Y cuando hay un cambio en este encuentro con el Señor, vamos a querer enmendar lo que hemos hecho mal. ¿El pecado tiene consecuencias? Sí tiene consecuencias. Como lo tiene la adicción. Aquellas personas que han pasado mucho tiempo en adicción tienen consecuencias neurológicas y con el tiempo tienen consecuencias en distintas partes de su cuerpo. Hígado, corazón, el alcohol, etc. Qué precioso es conocer aquí, estar delante de Cristo, conocerle y tener este encuentro con el Señor. Esta mujer tuvo este encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. El Señor tiene el poder de hacer el juicio, pero lo que estaba aplicando el Señor era la misericordia sobre la persona, que entendía que era pecadora, que había pecado y que había sido encontrado en el hecho. Mostró el amor y el Señor Jesús, poco tiempo después, también murió por ella, como murió por mí, como murió por ti, inclusive de esta mujer. Pero esta mujer dice, fijémonos lo que dice Dios con el pecado. Dice, ve y no peques más. A ver dónde está. En el 11, adelante. Y yo te condeno. Vete y no peques más. Así tiene que ser nuestra vida. Huir del pecado. Y nuestro arrepentimiento tiene que tener un cambio, como Zaqueo. Su vida era una vida lejos de Cristo. Tenía una función social, tenía una, etcétera, etcétera. Todo lo que lindo o feo que podamos decir. Hasta que quiso ver a Jesús y el Señor se le acerca. ¡Qué precioso! Se ocupó de él, como se ha ocupado de tantos y de muchos, como de nosotros. ¿Y qué hizo él? Fue a su casa, como sabemos. Pero trató de enmendar y enmendó por 4. Eso es un arrepentimiento. No quedarnos en el robo, en el hurto, en el robo, en la estafa, en el hurto, en el engaño, en el adulterio. Dice, y enmendar el daño. Muy bien. Preciosa la obra del Señor en este pasaje, en este San Juan. Porque arrojó luz donde
había tinieblas. Estamos en tiempo de mucha confusión, de mucha perversión, de donde está todo cambiado, donde todo vale, y no es así. Y me lo digo a mí mismo. ¿Y cuánto tengo que luchar conmigo mismo? Y con lo que me pasa cerca. Y también tengo que huir y ser librados para que el diablo no nos estropee. Y orar unos por otros. Termino con el texto, dice el 12, y hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Es una lumbre, toda nuestro corazón, que alumbre nuestra intimidad, que nosotros podamos abrazar esta luz del Señor y andar como hijos de luz, y santificar nuestras vestiduras, y estar deseosos de agradar al Señor. ¿Cuánto puedo enmendar? Lo que más puedo enmendar, si acaso uno ha hecho mal, es lo que tengo que hacer. Por un testimonio que es público. Yo soy la luz del mundo, el Señor es la luz del mundo. Y nosotros somos sus hijos, que tenemos que ser luminarias. En este mundo tenemos que ser luces. Y eso está hablando de no andar en tinieblas. Podemos andar en tinieblas, como dice en Efesios, que lo tengo que leer para no errar. En Efesios 4:19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, pero el 17 dice esto, pues digo y requiero al Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Podemos, pero seamos auxiliados de Dios, para que nuestro corazón no se tuerza, para que tengamos conciencia de pecado. Y algo que se ha perdido, la conciencia de pecado. Me miro a mí mismo en lo personal y digo, ¿cuánta conciencia tengo de pecado? Y que soy pecador. No, soy cristiano. No, voy a la iglesia. No, en la intimidad con Dios. ¿Cuánta conciencia tengo? Un tema para seguir, me quedé con infinidad de textos, porque también Timoteo 4:3 dice la conciencia cauterizada. También se puede endurecer. Y eso es parte de la oscuridad y las tinieblas. Que mi corazón no se endurezca por tinieblas y ver lo malo como bueno. El Señor nos bendiga, que alumbre nuestro entendimiento. Que podamos también gustar del Señor en la intimidad. Y si no soy redarguido, decirle, Señor, redarguye mi corazón. En el Salmo también dice, en el 19, pecados ocultos, de errores ocultos. ¿Cuántas cosas que tenemos que, Señor, tenemos que permitir al Señor que dé luz y abrir nuestro corazón? Señor, da luz en mis oscuridades. Dame conciencia de pecado para poder apartarme, como dice Job, que si hice mal, no lo haré más. Una decisión firme. Ayúdame, Señor. Esta mujer, hallada en el pecado, fue perdonada por el Señor. Le mostró el amor, la misericordia, el amor de Dios. No fue un amor humano, un amor de Dios. Un amor que justifica, que es el amor de Dios, y que como consecuencia, luego de la justificación, tiene que envolver al cristiano y nuestra vida como hijos de Dios, tenemos que envolvernos en santidad. La lucha diaria que tengo yo y que tenemos nosotros, entiendo, y que estamos sujetos